Continuemos hablando de PLCs y en esta ocasión abordemos lo que son los lenguajes. Ya habíamos visto los lenguajes existentes para la programación de los PLCs, pero es importante que volvamos a verificarlas. Tenemos lista de instrucciones, diagrama escalera, diagrama de bloques de funciones, secuencia de funciones, el texto estructurado y las funciones continuas. Estas son las diferentes maneras y las diferentes formas en las que podemos programar un PLC. Sin embargo, existen algunas más comunes y son las dos que vamos a verificar a lo largo de este video. Sin embargo, ¿de dónde surgen estos lenguajes de programación? Como sabemos, la automatización empezó más de manera eléctrica, más de forma electromecánica o electromagnética. En este caso se utilizaban mucho los relevadores para poder hacer las automatizaciones. Eso significa que de un esquema eléctrico se tenía que derivar, se puede decir que los lenguajes de programación iniciales. Actualmente conocemos lenguajes en los cuales ya no utilizamos en este caso símbolos, sino ya son textos los que estamos trabajando. Sin embargo, dentro de estos esquemas eléctricos, es decir, tenemos que verificar cuáles son los existentes. Y en este caso, nos presenta un contacto normalmente abierto, un contacto normalmente cerrado. ¿Esto qué significa? La naturaleza o la forma estable de este contacto, en el caso de que estemos hablando del normalmente abierto, significa que está completamente abierto su naturaleza. Entonces, en el momento en el que lo activemos, lo que vamos a hacer es hacer el contacto. Viceversa, el normalmente cerrado. ¿Qué es lo que vamos a encontrar ahí? En el normalmente cerrado, por lo regular, va a estar completamente cerrado y en el momento en el que lo activemos, pues obviamente este se abre. Una bobina, por lo regular las bobinas son nuestros dispositivos de salida y pues obviamente podemos tener ya contactos conectados en serie, que en este caso podríamos tener dos contactos, los cuales para que pudiera haber una conducción tendríamos que cerrar ambos. Y esta, de manera lógica, las conocemos como nuestra I o nuestra AND. O en su defecto tenemos dos conectores que están en paralelo y a estos, con alguno de los dos que cerremos, pues obviamente vamos a tener la conducción de un lado a otro y a esto también de manera lógica le conocemos como una O una OR. ¿Okay? Entonces, estas serían las primeras bases del por qué o cómo surgen los programas y dónde está la equivalencia de ellos. Una equivalencia de un eléctrico a un ladder, en este caso un contacto en nuestro software, en nuestro programa, en nuestro lenguaje de programación, los contactos normalmente abiertos los vamos a ver representados de esta manera, un contacto normalmente cerrado de esta manera y así sucesivamente. En el caso de las bobinas los vamos a encontrar como si fueran dos paréntesis o más bien un paréntesis abierto y cerrado. En el caso de los interruptores en serie podemos encontrarlos de esta manera y de igual forma los de están en paralelos, que sería nuestra función I y nuestra función O. Ok, lo que habíamos comentado anteriormente, cuando tenemos un normalmente abierto, eso significa que aquí no hay iluminación. Sin embargo, cuando este interruptor se acciona, obviamente tendríamos la iluminación. Lo contrario sucedería en este caso. Este siempre está conectado y cuando lo activamos lo que sucedería es que este se apagaría. Entonces, nuevamente, esas serían nuestras condicionantes para el normalmente abierto y el normalmente cerrado. Bien, esto lo que vamos a empezar a trabajar entonces es con una bobina o con un foco y a su vez con nuestros contactos. Entonces, si tengo un normalmente cerrado y tengo una bobina de salida, a esto lo vamos a conocer como una negación, es decir, cada vez que yo lo presione, cada vez que presione este punto, pues lo que va a suceder con esta salida, en lugar de encenderse, se va a apagar. En este otro caso, pues tengo la condición OR y obviamente con cualquiera de estos contactos, si nos damos cuenta, son normalmente abiertos, entonces con cualquiera que yo presione, pues lo que va a suceder con esta bobina es que se va a iluminar. Y en el último caso, lo que tenemos son dos contactos en serie, entonces tengo que por fuerza activar los dos para que esta bobina se encienda. De lo contrario, no se va a encender.
¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que tendríamos en este caso. Ahora, podemos irnos más con más equivalencias. Es decir, puedo ahora tener una equivalencia de un circuito digital con una tabla de verdad. Yo te recomiendo que si no has trabajado con tablas de verdad o con circuitos digitales, puedas buscar uno de mis videos. Ahí hago referencia de lo que son las tablas de verdad y de igual forma como de estas tablas de verdad podemos llevar a las ecuaciones booleanas y por consiguiente podríamos encontrar circuitos lógicos. Entonces, hablando en este tema, pues las compuertas AND en los circuitos digitales, en los circuitos lógicos, su tabla de verdad es esta, que es lo que nos dice que la única manera en la que la salida va a ser verdadera es cuando las dos entradas sean verdaderas. Por lo tanto, si yo quiero encontrar en mi lógica o en mi lenguaje ladder o en su defecto el escalera comúnmente conocido, pues lo que tengo que tener son dos contactos en serie y mi salida. Entonces, esta sería la equivalencia. Aquí tengo la equivalencia para la OR, para la XOR, la NAND y la NOR. De igual forma, cada una respectivamente cuenta con sus tablas de verdad. Y en este caso, pues nuevamente te recuerdo, con una tabla de verdad puedes obtener un circuito digital, un circuito lógico, y de igual forma podríamos encontrar las equivalencias para la configuración o la programación de escalera. En este caso, ¿qué es lo que te estoy presentando? Lo que te estoy presentando, pues es cómo está diseñado un circuito electrónico con compuertas digitales. ¿Qué es lo que hace este sistema? Lo que está haciendo este sistema es, en base a esta señal, que es nuestro selector, lo que hago es seleccionar, valga la redundancia, entre la entrada A y la entrada B. Si te das cuenta, una vez de que yo activo el valor X, ya sea en 0 o ya es en 1, estoy haciendo que la señal pase de aquí hasta acá. Si selecciono de la otra forma, entonces ahora quien va a pasar es de este punto a este punto. Entonces, al final de cuentas, lo que estamos presentando aquí es un selector digital, pero esto también lo podemos visualizar en esta manera, es decir, estas mismas aplicaciones, esto mismo que estoy haciendo, lo estamos realizando por medio de estos contactos. Y en este caso, estoy utilizando los contactos tal cual. Tengo mi selector, si nos damos cuenta, y tengo mis dos entradas, que sería la I3 y la I2. Por lo tanto, cuando yo trabajo con ellas, nuevamente, si observamos en la simulación, lo que estamos haciendo es seleccionando entre cada una de las entradas. Por lo tanto, esto nuevamente lo estamos llevando de una programación o de un diseño lógico, de un circuito lógico digital a una programación escalera o LAD. Sin embargo, también puedo llevarlo de una programación LAD a una de funciones. Entonces, nuevamente, la característica sigue siendo la misma. Tengo ahora mi controlador, que sería mi señal de entrada, mi controlador, y estoy seleccionando entre I2 e I3. Por lo tanto, estas señales son las que están decidiéndose cuál es la que llega a Q1 en base a quién, pues obviamente en mi selector. Por lo tanto, estas dos sería esta señal y obviamente lo que cambia son el cómo vamos a configurarlas.